Bueno, un saludo a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Romero, soy docente de la Universidad Autónoma del Caribe y este video es en representación del programa de Ingeniería Industrial, donde queremos, digamos que divulgar conocimiento acerca de la resiliencia en cadenas de suministro. Queremos que se aprenda básicamente a qué se refiere este concepto de resiliente, qué es ser resiliente y qué factores necesita una organización para ser resiliente. Entonces, vamos a discutir una pequeña introducción, va a ser una motivación a la temática. Vamos a cubrir los conceptos básicos, definiciones principalmente y nociones. Posteriormente vamos a realizar medición y analizar estrategias de resiliencia. Y al final una actividad sugerida para aquellas personas que nos estén viendo en otros países. Y bueno, para mis estudiantes sí va a ser la actividad, no es opcional, sino claramente es obligatoria. Muy bien. ¿Por qué este tema es relevante, el de ser resiliente? Bueno, básicamente, con todos los avances tecnológicos que se han dado en cuanto a la información, la facilidad de comunicarnos, el tema del transporte, que ahora ya digamos que podemos desplazar mercancías largas distancias, todo el tema de la globalización ha hecho que las cadenas de suministro tengan proveedores en diferentes ciudades dentro de un mismo país e incluso en diferentes países, en diferentes continentes. Entonces, esto tiene algo positivo y es el hecho de pronto de adquirir materias primas a menor costo, mejor calidad en diferentes lados, como a su vez también podemos acceder, esas empresas pueden acceder a más clientes en todo el mundo. Ahora, en la medida que nos hemos globalizado como cadenas de suministro, también eh, al crecer de esta manera se ha aumentado la complejidad del sistema. Es decir, estas cadenas tienen mayor cantidad de nodos, mayor cantidad de arcos y a su vez ha aumentado la vulnerabilidad, está más expuesta. ¿Por qué? Porque hay proveedores ubicados en diferentes lugares y esos proveedores, digamos que están expuestos a fenómenos naturales, a, digamos que acciones malintencionadas, como también accidentes que pueden ocurrir en las operaciones de cualquier organización. Entonces, esta complejidad y esta vulnerabilidad que ha venido creciendo nos invita a que nuestras cadenas de suministro deben tener en cuenta en sus objetivos estratégicos el ser resilientes, es decir, el poder garantizar que, dado que ocurra algún evento disruptivo, alguna falla en el sistema, se pueda seguir entregando un producto o un servicio a un cliente final. Entonces, para enmarcar un poco la definición de resiliencia, bueno, primero que todo, no es una palabra nueva. De hecho, existe en el latín, anteriormente se llama resiliere, es la palabra. Y de hecho, en ingeniería mecánica, cuando se mide la resiliencia de un material, que es la capacidad que tiene un material o la energía que puede absorber sin deformarse plásticamente o sin deformarse permanentemente. Digamos que en mecánica ese concepto lo vienen trabajando y lo vienen midiendo desde el año 1807 aproximadamente. Pero digamos que este concepto lo desempolvaron, por decirlo de alguna forma, en el año 1973, Holling, en el contexto de ciencias ambientales en ecología, donde Holling lo define como la capacidad que tiene un sistema de absorber variables de cambio de estado y aún continuar funcionando. ¿Listo? De pronto es una definición un poco, digamos que muy general, diría yo, pero que se puede adaptar a diferentes áreas del conocimiento, como de hecho se ha hecho. Es decir, una vez Holling retomó el concepto, llegó el área de psicología, medicina, llegó la gente de ingeniería, tanto de sistemas como ingeniería civil, industrial. Empezamos digamos que a tomar este concepto y a adaptarlo a nuestro contexto. Es así como en el año entre el 2004 y 2003 ya empiezan a aparecer las primeras definiciones de resiliencia en la cadena de suministro particularmente. Entonces, en una de esas primeras definiciones se habla de que la resiliencia es la habilidad de un sistema de retornar a su estado original o deseado después de haber sido afectado o impactado. Entonces, en esta definición yo diría que se quedó un poco corta,
porque miren que habla de recuperarse, habla de volver, de retornar, pero no habla de, digamos, de absorber el evento, es decir, una vez el evento ocurre, yo quiero que no me afecte tanto inicialmente, y claramente después de absorber el evento ya empieza la recuperación. Por esta razón es que les traje una definición adicional en el contexto de cadenas de suministro de empresas, la cual me parece un poco más general. Entonces, Ponomarev y Holcomb en el año 2009 definieron la resiliencia como la capacidad adaptativa, ya introducen el concepto de adaptación en la cadena de suministro, de una cadena de suministro para prepararse a eventos inesperados, ya hay preparación, responder a interrupciones, eso ya hace referencia a empezar a retornar al estado inicial, recuperarse manteniendo la continuidad, y esto es muy importante, esta parte, el mantener la continuidad de las operaciones al nivel deseado de conectividad, se refiere a tener todos los actores de la red conectados, y control sobre la estructura y funciones. Es decir, que mis procesos sigan funcionando como empresas. Entonces, esta definición involucra absorber el evento, involucra responder, involucra anticiparme a esos eventos, involucra adaptarme dado que esos eventos ocurren. Entonces, por esta razón, digamos que la considero como una definición muy completa de qué es resiliencia en el contexto de cadenas de suministro. Y de hecho es la que vamos a seguir. Entonces, ya tenemos una noción de resiliencia, sabemos que dado que una falla ocurre, ¿cómo puede ser una falla en el contexto de empresas? Piensen, por ejemplo, una falla en el suministro. Es decir, mi proveedor me iba a enviar algo, una mercancía, pero por una falla en sus operaciones no pudo traer esa mercancía. Digamos que pudo haber sido una máquina que falla, entonces no pierde capacidad de producción. De pronto se dio un pequeño incendio o hay un problema en el transporte o hay un fenómeno natural, entiéndase, digamos, una inundación, un terremoto en el caso que sea posible. Entonces, existen muchos eventos que pueden generar una falla en los canales de suministro. Muy bien, entonces ya entendiendo qué puede ser una falla en mi sistema, vamos a visualizar la resiliencia. Entonces, en esta gráfica, en nuestro eje X, tenemos el tiempo. En el eje Y, vamos a tener el rendimiento de la cadena, el rendimiento de la empresa, el rendimiento del sistema. Ahora, ¿cómo podemos medir ese rendimiento? Depende del sistema. Ahora, cuando estamos hablando de empresas, podemos ver ese rendimiento como el nivel de servicio. Ese nivel de servicio lo podemos medir como el porcentaje de pedidos entregados a tiempo o el porcentaje de las cantidades entregadas. Listo. Es decir, el número de pedidos entregados a tiempo sobre el número total de pedidos. Esa puede ser una buena forma de medirlo. Algunas otras empresas lo miden por su capacidad de producción, por ejemplo, entonces su rendimiento es a la capacidad a la que están trabajando. Algunas otras como los puertos miden su producción, la miden más como en el número de contenedores que mueven, por ejemplo. Entonces esa puede ser su variable de rendimiento. ¿Listo? Entonces, pero para efectos de esta presentación vamos a hablar de nivel de servicio y vamos a asumir que es un porcentaje, 100%, es decir, se mueve entre 0 y 1 el valor de nuestro rendimiento. Entonces, en el tiempo cero, nuestro sistema viene trabajando a su rendimiento normal, su desempeño, digamos, bajo condiciones normales. Sin embargo, en algún punto ocurre un evento disruptivo, alguna falla en el proveedor, alguna falla incluso en mis instalaciones, de tal forma que se ve afectada mi variable de rendimiento. No puedo rendir al mismo ritmo que venía funcionando y por esa razón mi desempeño empieza a decaer hasta que se toman medidas correctivas y podemos restablecer la operación, pero para eso transcurre un tiempo, hasta que volvemos a un estado inicial o un estado deseado. Aquí hay algo importante y lo del estado inicial o estado deseado es que listo, muchas veces se puede volver al estado inicial, pero algunas veces quizás, dado que la afectación fue muy alta, se habla de un estado deseado porque no necesariamente vuelve a un estado inicial. Es decir, puede ser un estado en el que mi desempeño es un poco menor que el inicial o incluso cuando hay una adaptación, mi desempeño puede ser mejor que el estado inicial. Entonces, por eso es que el concepto es muy amplio en cuanto
a cuando finalmente retorna, no solamente al estado inicial, sino también puede ser a un estado deseado. Ahora, el concepto de resiliencia involucra varios aspectos, por ejemplo, una resiliencia estática o la capacidad de absorber del sistema. ¿A qué se refiere? A qué tan grande es la caída, es decir, cuando se dio el evento, qué tanta fue la diferencia en mi rendimiento, qué tanto fue la pérdida, es un delta de esta Y. Entonces, entre menor caiga mi curva, significa que absorbo mejor el evento. ¿Listo? Es decir, imagínense que para el mismo evento el sistema se hubiese comportado de acuerdo a esta gráfica que estoy haciendo, a esta curva. ¿Listo? Y después continúa normalmente. Entonces, miren cómo en esta nueva gráfica el diferencial del rendimiento, la caída es mucho menor que nuestra curva inicial. Entonces, ese sistema, por decirlo así, sería más resiliente o tendrá mayor capacidad de absorber el evento en comparación con nuestro sistema inicial. Por otro lado, además del componente estático, tenemos la parte dinámica que hace referencia al tiempo de recuperación. Es decir, dado que el evento ocurre, ¿qué tanto tiempo transcurre hasta que volvemos a nuestro estado inicial o deseado? Entonces, esa medida ya es un diferencial en X, en el tiempo, en el eje horizontal. De hecho, si comparamos las dos gráficas, la gráfica original y la del nuevo sistema, nos damos cuenta también que en el nuevo sistema, miren que la recuperación fue mucho más rápida, mi tiempo de recuperación fue menor en comparación con el tiempo de recuperación de la gráfica inicial. Entonces, en todo sentido, el otro sistema, el nuevo sistema, sería más resiliente desde el punto de vista estático y del punto de vista dinámico, porque absorbió mejor el evento y se recuperó más rápido. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que esta visualización, esta gráfica nos permite entender un poco mejor, nos permite conceptualizar la idea, la noción de resiliencia en el contexto de empresas. Muy bien. Ahora, para hablar un poco de antecedentes o casos, hechos que han marcado y que nos muestran la necesidad de ser resilientes, entonces, en primera instancia, siempre me gusta hacer referencia a lo ocurrido el 11 de septiembre del año 2001, cuando se dio el tema de las Torres Gemelas, el atentado terrorista. ¿Qué sucedió? Una vez se dieron estos ataques, empezó, digamos que las autoridades en Estados Unidos determinaron cierres de aeropuertos, cierres de puertos, se dio un bloqueo, tanto de pasajeros, pero también de carga, de tal forma que muchas empresas, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, que hacen, digamos, que envían mercancías en ambos sentidos, se vieron paralizadas, estuvieron bloqueadas las operaciones, porque no pudieron transportar hacia afuera y hacia adentro. ¿Listo? Entonces, en ese momento, de alguna forma, tanto la industria como la academia detectó la necesidad de empezar a crear metodologías, de empezar a crear estrategias para proteger las cadenas de suministro, para que, dado que ocurra algún evento disruptivo en alguna parte del sistema, se pueda continuar prestando la operación, entregando un producto o poder seguir brindando un servicio a pesar de esa adversidad. ¿Listo? Entonces, yo diría que este evento de alguna forma marca el interés de la industria y la academia en cuanto a volver resiliente a las organizaciones. Por otro lado, un caso que está ocurriendo en mi ciudad actualmente, en el año 2015, es que la empresa prestadora de suministro eléctrico, tanto para hogares como para la industria, está teniendo muchos problemas actualmente. Es decir, cae una gotica de lluvia e inmediatamente se va la luz. Esto no ocurría antes, se ha dado en los últimos meses y es un evento repetitivo que afecta notoriamente casi que todas las empresas de la ciudad, incluso digamos, de la región. De tal manera que desde universidades hasta empresas comerciales pequeñas, hasta empresas fabricantes, se ven afectados por esto. Entonces, con este ejemplito quiero marcar algo y es lo que ha ocurrido en cuanto a que cada día se crea una mayor interdependencia o mayor dependencia en mi cadena de suministro. Es decir, las cadenas de suministro están cada vez más interconectadas. Tenemos diferentes proveedores y los proveedores no son solamente los de mi materia prima principal, de pronto la que se ve directamente en el producto, sino también hay unos proveedores de agua,
de electricidad, de todos esos recursos que necesitamos para nuestras operaciones en el día a día. Y si alguna de esas cadenas falla, inmediatamente afecta nuestra operación. ¿Listo? Entonces, por eso quería traer ese ejemplo. Les dejo de tarea que busquen el nombre de la empresa. Muy bien, un caso que ha sido más discutido en la literatura, desde más de 10 años incluso, es el caso de Nokia. Lo marcan como un ejemplo de resiliencia y vamos a ampliarlo un poco más. Entonces, bueno, ocurrió en marzo del 2000. Philips, que era un proveedor de Nokia y de Sony, en ese momento sufre un pequeño incendio en su planta de microprocesadores. Por pequeño incendio, me refiero a que no hubo llama ni siquiera. Fue un conato de incendio. Salió humo, simplemente. Entonces, en primera instancia, uno dice, bueno, nada más sale humo, no fue grave. No creo que se haya afectado la operación. Pero ¿qué ocurre? En esa planta de producción, los artículos que se fabricaban principalmente eran microprocesadores y semiconductores. Entonces, estos artículos requerían que el ambiente en esas instalaciones estuviese microfiltrado, es decir, que no existieran ni la más mínima partícula que pudiese contaminar y afectar la calidad del producto. De tal forma que, a pesar de que no hubo llama, no se consumieron, no se afectaron las máquinas, sí se dañó el ambiente microfiltrado en las instalaciones. De tal manera que no podían seguir fabricando. Al momento que ocurre el evento, el proveedor Philips le anuncia a sus dos grandes clientes, a Nokia y a Sony, les comenta acerca del evento. Pero ustedes saben la tendencia que tenemos las personas en general a minimizar las cosas. Ustedes van caminando por la calle, se caen, se pegan durísimo y uno lo que quiere primero es levantarse rápido. Y si te preguntan si te dolió, tú dices, no me dolió, a pesar de que por dentro te esté doliendo. Pero tú quieres reflejar fortaleza, ¿verdad? Igual pasa en las empresas. A pesar de que se estén cayendo, se caigan o algo, quieren mostrar fortaleza porque claramente no quieren que su imagen se vea afectada. Muy bien, entonces, para verlo un poco más gráfico, aquí estaba Nokia, Philips y Sony con su proveedor Philips también. ¿Qué ocurre? Tanto Sony como Nokia, cada una reaccionó de una forma diferente. Sony en ese momento adquirió una actitud un poco más pasiva, confió que era un problema pequeño que se iba a superar rápidamente. Por otra parte, Nokia inmediatamente mandó una comisión, un equipo de trabajo que fue a evaluar la situación, a entender dentro de cuánto se iban a restablecer las operaciones y en ese momento inmediatamente determinaron que debían utilizar otros proveedores que ya habían establecido previamente que podían suministrar los mismos chips. Entonces, inmediatamente activaron esos proveedores, digamos que sustitutos, proveedores alternos, y su operación continuó. Por otro lado, Sony esperó un poco más a que le llegara el producto de Philips, hubo una demora y de tal forma que empezó a incumplirle a sus clientes. Listo. No fue, digamos que no tuvo una resiliencia dinámica, no fue hábil en el sentido de manejar esa interrupción en el suministro. Entonces, como resultado principal, en el caso de Nokia, es que no hubo, digamos que no se dieron pérdidas en cuanto al mercado. Todo lo contrario, porque en el caso de Ericsson, como empezó a quedar un poco mal en ese momento sus clientes, en el caso de Sony empezó a disminuir su participación en el mercado. ¿Listo? Cayó de un 12 a un 4% la participación de ventas. De tal manera que se vio afectado por no haber sido resiliente. Entonces la moraleja que nos deja este pequeño caso es cómo la resiliencia, además de que me permite seguir cumpliéndole a mis clientes, también nos permite quitarle clientes a la competencia, nos permite, digamos, ser más competitivos en momentos de crisis. Entonces, si hay un evento que nos afecta a todos, aquella empresa que sea más resiliente va a retener sus clientes y va a tener la posibilidad de adquirir nuevos clientes de sus competidores. Entonces, esto nos lleva a ver la resiliencia no solamente como la que me saca del problema, sino también como aquella habilidad que me permite en momentos de crisis competir de una mejor manera. ¿Listo? Entonces es una habilidad y una capacidad necesaria para las empresas. Ahora,
¿De qué depende la resiliencia en una cadena de suministro? Depende principalmente de dos factores, de entender qué puede fallar y entender cuáles son mis capacidades y cuáles son las fortalezas que debemos, digamos, que potencializar para poder evitar esas fallas o, dado que ocurran esas fallas, poder recuperarnos de una forma rápida. Entonces, para poder entender las fallas que pueden ocurrir, es necesario identificar las vulnerabilidades, a qué estamos expuestos, en qué parte de nuestro sistema estamos expuestos, entender los riesgos, identificar cuáles son los posibles riesgos, los posibles eventos que, dado que se materialicen, van a generar alguna interrupción en nuestra cadena de suministro. Por otro lado, debemos entender las capacidades. Estas capacidades principalmente me refiero a la capacidad de absorber, me refiero a la capacidad de recuperarnos y a la capacidad de adaptarnos. ¿Listo? Entender qué se requiere para poder recuperarse rápido, qué se requiere para poder absorber un evento, qué se requiere para poder adaptarnos. Entonces, para eso voy a usar un marco conceptual propuesto en el paper de Petit y Croxton, eso fue en el año 2010, donde proponen 7 vulnerabilidades y 13 capacidades que debemos entender para poder de alguna forma evaluar la resiliencia de una cadena de suministro. Entonces vamos a empezar a discutir las 7 vulnerabilidades y vamos a analizar una por una. Muy bien. Entonces, como primer factor de vulnerabilidad tenemos la turbulencia. ¿A qué se refiere la turbulencia? Básicamente son los cambios que ocurren en el entorno y que nuestra empresa, nuestro sistema no puede controlar. Ahora, ¿qué tipo digamos, de ruido en el entorno? Por ejemplo, desastres naturales. Son cosas que no podemos controlar y que claramente afectan nuestro sistema. Disputas geopolíticas. Todo el tema de fluctuaciones en las tasas de cambio. En el momento que estoy grabando este video, debido a los precios del petróleo, muchas tasas de cambio, sobre todo en Latinoamérica, se están viendo afectadas notoriamente. En el segundo factor tenemos ataques deliberados. Hay empresas que son más propensas a que existan terceros que la quieran afectar directamente. ¿Qué ejemplos hay? Todo lo que sea robos, terrorismo, disputas. Entonces, ¿en qué empresas podemos pensar? Bueno, en el caso colombiano, tenemos empresas de transporte como, digamos, de transporte público de pasajeros. En Bogotá tenemos el Transmilenio, en Barranquilla tenemos el Transmetro. Y ocurre mucho que cuando se quiere hacer una protesta, pronto por alguna inconformidad social de, no sé, de cualquier sector de la economía, muchas veces esa protesta, digamos, que repercute o afecta el servicio de ese sistema masivo de transporte. Entonces, es un sistema, digamos, que es propenso a ataques deliberados. Algunas otras empresas quizás no sean propensas a esto. Entonces, esas son las vulnerabilidades que hay que evaluar, ver si mi empresa, digamos, potencialmente puede ser afectada por terceros deliberadamente. Muy bien, presión externa se refiere a aquellas restricciones o barreras que se crean para la empresa. Esto viene principalmente por cambios en reglas y políticas, presiones en precios. Pongo también de ejemplo, en el momento que estoy grabando este video, digamos que hay cierta tensión entre la frontera de Colombia y Venezuela y hay un bloqueo donde Venezuela no está aceptando mercancías del lado colombiano. Entonces, ese cambio repentino de las reglas, digamos, que son políticas, pero claramente afectan a esas empresas que están cercanas a la frontera o aquellas empresas que tengan clientes del otro lado de la frontera. ¿Listo? El límite de los recursos. El límite de los recursos es la vulnerabilidad que se refiere a entender cuál es la restricción de la disponibilidad de recursos en mi sistema. ¿Cómo así? Es importante entender cuál es la capacidad de mis proveedores. Es decir, cuánto es lo máximo que esos proveedores me pueden enviar del insumo que me abastece. ¿Cuál es mi capacidad de producción? ¿Cuántas unidades puedo fabricar al día, al mes? ¿Qué tanta holgura hay en esa capacidad de producción? Entre menor holgura, yo sé, queremos ser eficientes, pero también se corre el riesgo de que cualquier aumento de demanda no lo pueda abastecer. Entonces, el analizar el límite me permite entender qué tan vulnerable soy a un aumento de producción o si se me afecta la capacidad.
La sensibilidad. La sensibilidad se refiere a aquella vulnerabilidad, sobre todo de productos o servicios que requieren unas condiciones controladas durante toda la cadena de suministro. Quiero que piensen acá por ejemplo, en productos perecederos que requieran refrigeración, una cadena de frío. Entonces, estos productos son sensibles, es decir, cualquier cambio de temperatura en algún proceso de transporte o de almacenamiento afecta inmediatamente la calidad de mi producto final, lo puede dañar incluso. Entonces, digamos que en ese caso mi producto es sensible. O sea, yo sé que esa es una vulnerabilidad por la naturaleza de los productos que estamos manipulando. También tenemos aquí lo que son químicos. Hay unos químicos que son regulados por el Estado, de pronto por su potencial para cometer ilícitos o por cualquier razón o por su alto poder contaminante. Entonces requiere de que se tengan unas condiciones controladas a lo largo de la cadena de suministro y cualquier, digamos, falencia o cualquier falla puede generar un problema para la empresa. Muy bien, la sexta vulnerabilidad o factor de vulnerabilidad es la conectividad y se refiere a entender como empresa de qué otras empresas, de qué otros nodos dependemos. ¿Cuáles son los subfactores? La dimensión de la red, es decir, entender qué tan grande es mi sistema, cuántos actores hay, entender los canales de importación y exportación, ver si estos canales, digamos, están susceptibles a fallas, qué puede salir mal en estos canales de importación y exportación. Entonces, entender la vulnerabilidad se refiere a entender estos subfactores y si me pueden afectar como empresa o no. Y el séptimo factor se refiere a interrupción en los proveedores y clientes. Eso ya se refiere a la confiabilidad de mi proveedor, por ejemplo. Si mi proveedor tiene una falla, es algo que no puedo controlar claramente, pero sí se me va a afectar sin duda. Entonces, esa confiabilidad de mi proveedor en cuanto a que me entregue a tiempo, en los tiempos esperados, sin alta variabilidad, sin demoras, hace referencia a entender qué tan vulnerables son, detectar cuáles son esos proveedores que me hacen vulnerable. De igual manera con los clientes, pueden haber interrupción de los contratos. Puede ser que ese cliente decida cambiar de proveedor y elija la competencia. Entonces, entender esas, digamos, posibles vulnerabilidades que tenemos nos hacen entender dónde puede fallar nuestro sistema, qué puede salir mal. ¿Listo? Entonces, una vez hemos entendido en dónde somos vulnerables, una vez hemos determinado cuáles son los posibles riesgos que pueden afectar nuestra empresa, nuestro sistema, pasamos a entender las capacidades, o sea, es decir, qué fortalezas debemos tener, qué procesos debemos mejorar para poder ser resiliente. La resiliencia se trata de dos cosas, de entender mis vulnerabilidades, identificar mis riesgos para minimizar vulnerabilidades y digamos, administrar los riesgos, pero yo logro eso con desarrollando capacidades de resiliencia. Ahora, ¿cuáles son esas capacidades? Utilizando la misma metodología que hemos venido discutiendo, vamos a mencionar 13 capacidades que nos hacen ser más resilientes. Entonces, en primera medida tenemos la flexibilidad en el abastecimiento. Se refiere a la habilidad de cambiar rápidamente de insumos o la forma en que recibimos esos insumos. Ahora, ¿qué factores debemos considerar? Por ejemplo, la importancia de tener múltiples proveedores de un mismo insumo, contratos flexibles con esos proveedores que nos den preferencia en caso de algún problema, que nos den, digamos, preferencia a nosotros como clientes de ellos. Tener partes universales. ¿A qué me refiero con esto? Que si, digamos, fabricamos varios productos que son equivalentes, que son similares, que las partes de esos productos diferentes sean intercambiables entre sí, es decir, que no haya partes muy diferentes entre esos productos, de tal manera que un mismo insumo me permite ser utilizado para varios productos. La segunda capacidad es la flexibilidad en el cumplimiento de las órdenes. Esto ya se refiere en cuanto a mis clientes, o sea, cumplir a mis clientes. Entonces, ¿qué tan rápido somos capaces de reaccionar y de entregar en forma oportuna mercancías a nuestros clientes? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para esta capacidad? Si tenemos canales de distribución alternos, es decir, qué tan rápido nos adaptamos
en cuanto, dado que ocurre una falla, en un canal de distribución, cómo podemos sobreponernos a eso. ¿Tenemos algún canal alterno que nos permita hacer este cambio? La posposición en la producción. Esta es digamos que una técnica interesante que se refiere a posponer, o para utilizar otra palabra, lo que queremos hacer es demorar la diferenciación del producto. Es decir, queremos que se haga lo más cerca posible del producto final o lo más cerca posible del cliente. Ahora, para verlo un poquito más claro, porque yo sé que suena un poco muy abstracto. Entonces, miren en este pequeño ejemplo, tenemos una materia prima genérica, es lana. Nuestro producto final son sacos, son buzos. Entonces, miren que aquí en este proceso se tiñe la lana, se le da el color. Entonces, aquí en este punto ya se diferenció. La diferenciación se está realizando aquí en la materia prima. Y posteriormente se está dando color, o se está realizando el producto final, que es el buzo. ¿Listo? Ahora, en esta estrategia, como dije, se diferencia en la materia prima. Ahora, aquí, ¿dónde se puede aplicar posposición? En este segundo escenario, miren, que dado que tenemos el insumo, se está fabricando el producto, pero todavía no se ha diferenciado. La diferenciación se está demorando, se está posponiendo, precisamente. O sea, se lleva más cerca el cliente, por decirlo así, y después es que se tiñe el producto. Ahora, ¿por qué sirve la estrategia de posposición? Porque me permite tener un inventario genérico, un inventario agregado, y cuando nosotros agregamos en las operaciones, lo que ocurre básicamente es que estamos eh, disminuyendo la incertidumbre. Podemos tener un mejor pronóstico de demanda. Entonces, digamos que nos da una gran ventaja la estrategia de posposición. ¿Dónde más uno puede ver estas estrategias ya desde el punto de vista más real? En las ferreterías. Cuando ustedes van a comprar pintura, por ejemplo. Eh, no están todos, digamos, para comprar la pintura no es que existan todos los colores en la ferretería, que estén en una estantería todos esos colores, no. Se tienen los colores, los básicos, los más comerciales, blanco, negro, ¿verdad? Ahora, si alguien quiere un color ya muy específico, hay un catálogo, ¿verdad? Entonces se busca el color y hay un número de referencia, y una vez se encuentre, está la mezcla. ¿Qué colores se deben mezclar para poder alcanzar el color deseado? Entonces, esa es una posposición que se lleva incluso hasta el punto de venta, porque el producto se tiene en un estado genérico y se hace la diferenciación en el mismo punto de venta. Muy bien, entonces retomemos las capacidades. Hay claramente una importancia en la administración de los inventarios centralizados sin duda, es importante para la flexibilidad en cumplimiento de orden. Ahora, en cuanto a la capacidad, valga la redundancia, tenemos que analizar la disponibilidad de los recursos que tenemos, qué tanta capacidad extra tenemos, qué tanta redundancia hay en nuestros recursos. ¿Listo? Es importante no solamente para el flujo físico, sino también para el flujo de información. La eficiencia. La eficiencia se refiere a aprovechar al máximo los recursos. Definida en la tabla dice capacidad de producir con el mínimo requerido de recursos. Ahora, ¿por qué ser eficiente nos hace resilientes? Por una sencilla razón. Cuando algún evento afecta a nuestra empresa, pues este evento puede disminuir la capacidad que tenemos nosotros. ¿Listo? Disminuye alguna capacidad de recursos. Pero si somos eficientes, podemos seguir brindando nuestro producto, nuestro servicio, sin afectar ese nivel de servicio. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando al máximo esos pocos recursos que aún tenemos disponibles. ¿Listo? Entonces, ser eficientes lleva a un buen aprovechamiento de los recursos, sobre todo cuando nos vemos afectados por algún evento. La visibilidad es una capacidad fundamental en cuanto a que nos permite poder visualizar el estado de mi sistema, cómo están los inventarios, cómo están las operaciones, el transporte, que todo esté funcionando de una forma natural, que no hayan problemas. La visibilidad es la que me permite detectar problemas incluso a tiempo. Si hay alguna falla, si tengo un sistema donde todas las operaciones son visibles, podemos detectar rápidamente lo que está ocurriendo y tomar acciones que permitan mitigar esa falla y poder recuperarnos rápidamente. Adaptabilidad ya es la habilidad de que nuestras operaciones se mejoren, aprender de las experiencias, de todos esos eventos que han ocurrido,
cómo estamos aprendiendo como empresa a que no nos vuelvan a afectar, a que no vuelvan a ocurrir, o en caso de que sean inevitables, a que no nos afecten tanto. ¿Listo? Que lo podamos absorber y que nos podamos recuperar rápidamente. Aquí es muy importante la simulación de escenarios. Muchas veces en la planeación, cuando hacemos pronósticos de ventas o cualquier pronóstico, nos enfocamos en pronosticar un valor, un número. Lo ideal es planear por escenarios, es decir, no solamente prepararnos para el escenario más probable, sino prepararnos también para el peor caso, por ejemplo. Si el peor caso ocurre, ¿qué debo hacer como empresa? Mis operaciones, ¿cómo se deben comportar? Estar preparados involucra la simulación de escenarios. Entonces, tenemos más factores de capacidad relevantes para la resiliencia. La anticipación. ¿A qué se refiere la anticipación? Es básicamente prever futuros eventos disruptivos del sistema. Es poder monitorearlos, poder ver qué está pasando en mi entorno, poder anticiparme a que antes de que ese evento ocurra. Entonces, un ejemplo de esto que me pareció muy interesante es lo que hace Walmart. Ellos tienen un centro de atención y manejo de eventos disruptivos. Ahora, en la temporada de huracanes, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué ocurre? Empiezan tanto los medios de comunicación, empiezan ya a mostrar, ¿no?, que el huracán viene por este lado, tiene una trayectoria, ya hay unos modelos que de alguna forma pueden mostrar unas trayectorias probables del huracán. Entonces, en ese centro de Walmart lo que ellos hacen es que, listo, dada esta trayectoria, ellos pueden identificar qué tiendas y qué centros de distribución se van a ver afectados en caso de que el huracán efectivamente tome esa trayectoria. De tal manera que se anticipan y desarrollan planes de distribución en caso de que ese huracán o tormenta afecte en las tiendas. Entonces ya empiezan a anticiparse y a planear en función de la posibilidad de ocurrencia de ese evento. Ahora, no solamente planean sus operaciones para no verse afectados, sino también aprovechar la situación. ¿Cómo así? Dado que ya empieza la alerta de que posiblemente un huracán afecte a algunas ciudades, ya los medios de comunicación y las redes sociales empiezan a informar a la ciudadanía de que deben de abastecerse, de que deben prepararse. Entonces ya Walmart y en general las tiendas saben de que claramente cuando eso ocurre la gente va a querer ir a comprar agua, enlatados, linternas, baterías. Entonces toda esta información, esta anticipación les permite también construir inventarios de anticipación para poder no solamente prevenir que se afecten sus operaciones, sino también para poder materializar esa demanda o ese incremento en la demanda. ¿Listo? Entonces, la anticipación es una habilidad que no solamente me favorece para los riesgos, sino también desde el punto de vista de las operaciones puede ser algo muy ventajoso. Muy bien. También tenemos la recuperación. La recuperación es ya la habilidad de retornar al estado deseado o estado inicial. Factores importantes: movilización de recursos, ser ágiles en esa movilización, la estrategia de comunicación, transmitir calma, pero también ser muy confiables en la información que le brindamos a nuestros clientes, a nuestros proveedores, en general a los actores de la cadena, ser muy sinceros, pero a la vez transmitir ese sentido de calma, de que la situación se va a subsanar rápidamente, sin tampoco entrar a dar falsa información. La dispersión o diversificación se refiere básicamente al antiguo concepto de no depositar todos los huevos en la misma canasta. Entonces, en la medida de lo posible, diversificar las operaciones, diversificar mercados, o sea, es decir, no depender solamente de un cliente, sino tener varios mercados para no tener tanta dependencia, dado que se afecte ese cliente, nuestras operaciones se vayan al piso. La colaboración es fundamental, es una capacidad que se necesita tanto para las operaciones como para ser resiliente, y es básicamente la habilidad de trabajar en conjunto con los diferentes actores de la cadena de suministro, hacer pronósticos colaborativos, compartir riesgos, identificar riesgos de forma conjunta, tener planes para prevenir y para administrar esos riesgos de forma conjunta. Entonces es una habilidad necesaria en las cadenas de suministro hoy en día. La posición en el mercado
Es importante sobre todo desde el punto de vista de la lealtad de los clientes, que dado que algo ocurra, tener unos vínculos muy fuertes con esos clientes para que ante el primer problema no se vayan donde la competencia, sino que de alguna forma sean fieles. Seguridad se refiere a la seguridad física de la empresa, es decir, desde el punto de vista de vigilancia, si es necesaria. Depende mucho de la naturaleza de la empresa. Es decir, no todas las empresas deben estar 100 puntos en cada una de las capacidades. Entonces, la seguridad se refiere a esto, al personal de seguridad. Hoy en día, si ustedes ven en los medios de comunicación, se ha tomado digamos que ha tomado mucho auge los crímenes cibernéticos, los robos virtuales. Entonces las empresas deben estar preparadas para esto, para todo eso, que no los defrauden desde el punto de vista virtual. La fortaleza financiera es fundamental. Digamos que en logística muchas veces nos concentramos en las operaciones, en el servicio, y pocas veces hablamos del flujo financiero. Pero en el día a día en las empresas se sabe que si no hay plata no se puede comprar. Si hay plata, no se le puede pagar a las personas. Si no hay plata, no funcionan las operaciones. Entonces, el tener un colchón financiero, el tener una liquidez como empresa, permite que ante una variación del flujo de caja, ante de pronto que yo esperaba, tenía proyectado un pago de un cliente y no lo hizo, que esa pequeña variación no afecte mis operaciones. ¿Listo? Entonces a eso se refiere esa fortaleza financiera, que las reservas y la liquidez de la empresa permitan poder manejar esas fluctuaciones en los flujos de caja, como también a su vez los seguros, el estar protegido ante alguna falla, ante algún evento de la naturaleza, tener una protección de seguros que permita que la empresa recupere parte de esa inversión que se puede ir por el accidente o por el evento que ocurrió. Muy bien, hasta este punto hemos definido que resiliencia, entendimos la visualización de resiliencia. Empezamos a entender las vulnerabilidades que debemos analizar en la cadena de suministro. Identificamos las 13 capacidades que debo fortalecer y debo desarrollar como empresa para ser resiliente. Ahora, en esta última parte de la presentación, vamos a hablar de cómo medir resiliencia. Entonces, primero que todo, quiero indicar que la mayor parte de las herramientas que se han desarrollado para cadenas de suministro son métricas basadas en encuestas. Entonces, estas métricas basadas en encuestas sirven porque me dan una idea de lo que piensan las personas del sistema, de la percepción de esas personas, pero una de las falencias es que no está midiendo realmente basado en datos del sistema. No me permite un control día a día o semana a semana de la resiliencia de la empresa. Entonces, por esa razón vamos en esta presentación a enfocarnos un poco más a una medición basada en valores, en cómo responde la empresa ante algún evento. Dicho esto, me remito a la literatura, a dos autores, al trabajo de Bruno del 2003 y al de Sobe del 2011, donde miden la resiliencia como el desempeño promedio del sistema durante un tiempo de control. Desempeño promedio del sistema, es decir, dado que hay una falla, mi sistema se afecta. Si yo mido el desempeño promedio durante el momento de la falla hasta que me recupero, entre más alto sea, esto es un indicador de resiliencia. ¿Por qué? Porque mantuve, digamos que el desempeño promedio es alto, ¿sí? Si lo comparo con otra organización. Entonces, vamos a discutir estas dos métricas, sin embargo nos vamos a enfocar en la segunda un poco más. Ahora, vamos a entender la gráfica. En esta gráfica es similar a la que analizamos previamente. Mi eje Y es nivel de servicio, desempeño. Mi eje X es tiempo. La empresa viene con un desempeño. Ocurre el evento, cae, se deteriora el nivel de servicio y después hay una recuperación. ¿Listo? Ahora, estos autores, ¿cómo empiezan a medir resiliencia? Bueno, se les conoce como los que trabajan el triángulo de resiliencia. Como pueden ver en la gráfica, se observa que hay un triángulo. Ese triángulo, ¿de qué depende? Depende de qué tanto cae mi nivel de servicio,
y también depende de qué tan rápido me recupero. ¿Listo? O sea, la altura es la pérdida de nivel de servicio y la base del triángulo viene siendo el tiempo de recuperación. Entonces, la noción básica de ellos es, vamos a tomar aquí un rectángulo que va a estar dado por el tiempo que vamos a analizar. Bruno lo llama el TLC, aquí está, mientras que Sobel lo llama el T asterisco. Entonces es el tiempo en el que vamos a analizar el evento. Entonces, asumiendo que, por ejemplo, voy a tomar el tiempo hasta acá, entonces miren que tenemos un rectángulo donde la base es el T asterisco o el TLC y la altura es 1. De tal forma que el área base por altura sería T asterisco o el TLC. ¿Listo? Es el área del rectángulo completa. Ahora, lo que se hace básicamente es, se sabe que este triángulo es como un hueco que se le hizo al rectángulo. ¿Listo? Es la pérdida. Entonces, ¿a qué es igual esta pérdida? Geométricamente va a ser igual al cuánto se pierde o cuánto se disminuye mi nivel de servicio. Lo vamos a anotar X. X es la pérdida de nivel de servicio, nivel de desempeño. Y el tiempo de recuperación es T. Entonces el área es xt sobre 2, por eso aquí vemos un xt sobre 2, ¿listo? Porque se refiere a esta pérdida de acá. Ahora, el área total sabemos que es T asterisco o TLC, entonces si a T asterisco o a TLC le restamos el triángulo, nos queda el área bajo la curva, que es esta parte de acá abajo, ¿listo? Quitándole este triángulo. Entonces lo que está haciendo Bruno es sencillo, él define Q como una función de desempeño del sistema, es decir, es esta trayectoria de acá. Entonces, cuando integra desde el tiempo del evento hasta el tiempo de control, lo que está calculando sencillamente es el área bajo la curva. ¿Listo? Es decir, lo que queda una vez le quitamos el triángulo de pérdida. Ahora, esa área que queda, miren que la divide entre el área total, entre el TLC. Recuerden que el área total es TLC por 1. Al dividirlo, al dividirlo sobre el TLC, le está dando el desempeño promedio. Lo mismo con Sobel. Sobel, vamos a escribirlo acá. El área total está asterisco. Y a esa área total le quita la pérdida. Entonces sabemos que la pérdida es xt sobre 2, el triángulo. Muy bien. Entonces, el resultado de esta resta hace referencia a el área bajo la curva. Es lo mismo que integrar Q. Es lo mismo que integrar Q. ¿Listo? Esto es una aproximación lineal de la integral. Es lo mismo que integrar Q. Ahora, una vez hemos encontrado el área bajo la curva, los dos autores hacen lo mismo. Dividen esa área sobre el tiempo total o sobre el área total, que recuerden que como la altura es 1, entonces es el tiempo realmente. Entonces en este caso este asterisco lo divide, sobre este asterisco o el tiempo de control. Entonces el t con t se van y aquí me queda, por eso queda 1 menos xt sobre 2t asterisco. Listo. De ahí donde sale la formulación propuesta por Sobel. Muy bien. Entonces, y la forma de interpretarla es que ese es el desempeño promedio del sistema durante el t asterisco o el tiempo de control. Ese t asterisco en general es una variable que define el tomador de decisión. Una vez tenemos los datos del sistema, definimos un t asterisco. Una forma de hacerlo es tomando el mayor tiempo de recuperación de los eventos que estemos analizando. Y en general, t asterisco debe ser mayor que t. Listo, ese es como el lineamiento. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que quede más clara la parte de medición. Entonces, tenemos dos sistemas, sistema 1 y sistema 2, los cuales fueron afectados por el mismo evento. ¿Listo? Imagínense que fue una falla del proveedor. El proveedor no les está entregando. Ahora, la falla en el sistema 1 lo afectó en que su nivel de servicio, la pérdida fue de 0.2 o de 20%, es decir, cae del 100% hasta un 80%, es esta línea azul. Y el tiempo de recuperación es de 4 días, es decir, desde el punto del evento hasta que se recupera transcurren 4 días. Por otro lado, el sistema 2
la pérdida del nivel de servicio, del nivel de desempeño, o el desempeño es de 0,1, es decir, que cae del 100%, cae al 90%, y su recuperación se dio en 2 días, tiempo de recuperación es 2 días, aquí está. Entonces, digamos, en este ejercicio particularmente es notorio cuál sistema fue más resiliente que el otro. Sabemos que el sistema 2 se recuperó más rápido y absorbió mejor el mismo evento en comparación con el sistema 1. ¿Listo? Y miren que el área del triángulo, si lo comparamos como los triángulos, es menor, es decir, tuvo menor pérdida, si lo quieren visualizar de esa manera. Ahora, utilizando la formulación propuesta por Sobel del desempeño promedio durante un tiempo de control, vamos a tomar un tiempo de control, en este caso el mayor de los tiempos, digamos que es 4, T asterisco va a ser 4, es el mayor de los T. Entonces midamos para el sistema 1, va a ser 1 menos xt, x es la pérdida, punto 2, t es el tiempo de recuperación, 4 días, dividido sobre 2 multiplicado por t asterisco. Recuerden que t asterisco lo define el tomador de decisiones. En nuestro caso dijimos vamos a tomar el mayor de los t, por esa razón el t es 4. Entonces el desempeño promedio en este caso es de 0,9. ¿Listo? ¿Qué significa ese 0,9? Que durante 4 días, el desempeño promedio, durante los 4 días donde se dio el evento y se recuperó el sistema, el desempeño promedio del sistema 1 fue de 0,9 o del 90%. Ahora, por otra parte, el sistema 2, aplicaba la misma fórmula, 1 menos x, la pérdida fue de 0,1, el tiempo de recuperación fue 2 días, dividido sobre 2 multiplicado por t asterisco. T asterisco sigue siendo 4 y nos da 0,975. ¿Cómo se interpreta el 0,975? Que durante el tiempo de control, o sea, durante los 4 días, el nivel de servicio o el rendimiento de ese sistema fue de 0,975 o del 97,5%. Es decir, dado que el nivel de servicio promedio fue más alto, eso significa que el sistema 2 fue más resiliente que el sistema 1. ¿Listo? De eso se trata la medición de resiliencia. Entonces, en general, para que ustedes puedan medir resiliencia en las empresas que trabajan o en la empresa de ustedes, hay 2 formas. Se puede realizar utilizando información histórica de eventos que hayan pasado previamente, que podamos evaluar, bueno, cómo se afectó mi producción, cuántos días nos demoramos en recuperarnos. Sí, listo, eso para la información histórica, pero si quieren evaluar estrategias, ver si alguna estrategia nos hace más resilientes, los invito a utilizar simulación para poder evaluar el impacto que tiene esa estrategia que quieren adquirir en cuanto a su resiliencia. Entonces, habiendo discutido resiliencia en la cadena de suministro, el concepto básico, los factores relevantes y cómo medirlo, pasamos a las conclusiones de esta presentación, donde lo que quiero que quede claro son estos 3 puntos. El primero es que como empresas, como canales, como sistemas, como canales de suministro, no es suficiente ser eficientes para poder lograr el objetivo que tiene toda organización, que es perdurar en el tiempo y generar riqueza. Si no somos resilientes, difícilmente la empresa va a ser sostenible a lo largo del tiempo. Es importante que se desarrolle esa habilidad en las organizaciones para que, dado que ocurra algún evento, alguna falla, el sistema pueda continuar trabajando. ¿Listo? Y se afecte en lo menor posible, porque eso es lo más importante. Entonces, las organizaciones de hoy en día no solamente se enfocan en ser eficientes y generar dinero, sino también en perdurar en el tiempo desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de que sus operaciones soportan diferentes tipos de interrupción. Muy bien, la segunda conclusión importante que quiero que se lleven es que la resiliencia de una cadena de suministro depende de, 1, identificar y gestionar riesgos; 2, entender las vulnerabilidades de mi sistema y minimizar esas vulnerabilidades. Ahora, ¿cómo las minimizamos? Con el tercer punto, que es potencializar las capacidades. Recuerden las 7 capacidades que discutimos, las propuestas por Petit en el 2010. Son necesarias para que nuestra empresa sea resiliente. Entender vulnerabilidades, identificar riesgos y potencializar las capacidades de resiliencia. Finalmente, el tercer punto, como tomadores de decisiones, ustedes saben que lo que no puedan medir difícilmente se puede controlar y mejorar. Eso es un principio de calidad y de control en general.
Entonces es importante la medición sistemática de la resiliencia, como lo hablamos, tanto de eventos pasados como hacer una resiliencia predictiva a través de modelos de simulación para poder ver la capacidad de la empresa de absorber, de adaptarse y de recuperarse ante eventos disruptivos. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido bastante. Les dejo una actividad a manera de pronto al que le interese profundizar un poco más en el tema. Entonces, los invito a que seleccionen una empresa y su cadena de suministro, la caractericen. Pueden ser la empresa en la que trabajan, la empresa de ustedes. Identifiquen las vulnerabilidades de esa empresa de acuerdo a las 7 vulnerabilidades que discutimos y que pueden de pronto profundizar más en el paper de Petit, en el del 2010, Petit et al. Describir las capacidades concretas que se requieren para el caso que están documentando y medir en la medida que sea posible resiliencia utilizando eventos históricos o generar escenarios que posiblemente puedan afectar la empresa. Entonces, si tienen alguna duda, tanto del material que cubrimos en esta presentación, o de pronto quieran compartir alguna experiencia o quieran que les ayude a dar de pronto una idea, una recomendación de su sistema, no duden en escribirme a mi correo institucional daniel.romero37@uac.edu.co y con mucho gusto les responderé a todas y cada una de sus dudas. Les deseo un buen día y que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video.